Hola gente, ¿qué tal estáis? Ya sabéis que hoy es lunes y llega el afilador. El afilador se emite los lunes, los martes y los miércoles, entrevistas nuevas. Todo lo que sea fuera de ese día es que nos repetimos más que el ajo, la Virgen. El otro día me lo dijo uno, dice, es que os repetís mucho ahí en la tele. Digo, es que, hijo mío, ¿qué te crees? Que somos Telecinco y mi jefe es Berlusconi. Joder, Berlusconi, ¿eh? Joder, Berlusconi. Madre mía, qué invitado tenemos hoy. El mote de este invitado es conocido en los 4 territorios en los 4 costados de la provincia de Jaén. Joaquín el Oso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Joaquín. Buenas noches, José Ángel. Te estás mirando ahí en el S a ver si sales guapo. Pues sí. ¿Y qué? Pues bueno, no estamos mal. No estamos mal, ¿eh? Para la edad que tenemos Pa' la no edad que estamos mal. tenemos. Joaquín García Rodríguez el Oso. Eres una institución en el pueblo, Joaquín, lo sabes, ¿no? Bueno, ya somos una familia antigua. Antigua, El dice. apodo es muy antiguo. Era un apodo que viene de mi bisabuelo. Joder. Mi bisabuelo que se disfrazó de osa en un carnaval. No, ¿en serio? En serio. Y el apodo primitivo era la osa, ¿Por qué? porque se disfrazó de osa en un carnaval. Y a tu abuelo y a tu bisabuelo le apodaron la Osa. La osa. Claro, la gente vio que estaba mal Y decirle al aquello abuelo. pues ya al final degeneró en el oso. Bueno, te generó. Porque claro, en tu familia, ¿tú tienes hermanas? Sí, ¿Le dicen la Osa? claro. Pero lo de aquel hombre que era Joaquín también, pues lo del oso parecía que no estaba bien, o sea, lo de la osa no estaba bien y quedó en el oso. ¿Pero a tu bisabuelo le gustó que se quedara con el apodo o el mote del oso? Pues hombre, yo creo que no le molestaría porque si fue capaz de vestirse en un carnaval de osa, pues no creo que le molestara. Es que claro, igual tú vienes de una familia ahí muy dicharachera, ¿no? O sea, Bueno. no todo el mundo se viste de oso o de osa en un Pues esa carnaval, en ¿no? aquellos tiempos. Sí. Tú vienes de una familia, ¿cómo es tu familia? ¿Tú has indagado ahí a ver tu familia qué ha hecho a lo largo del tiempo? Bueno, mi familia en muchos aspectos eran adelantados a los tiempos. ¿Sí? Sí. Porque luego los hijos de este hombre, tíos de mi padre, mis tíos abuelos, podemos decir, pues era gente muy adelantada de los tiempos. Gente, por ejemplo, que sin casarse nunca tuvieron sus hijos. ¿Vivían en pecado? Sí, vivían en pecado, pero bueno, tampoco se metió nadie con ellos. No, pero ¿de qué época estábamos hablando? Pues estamos hablando del siglo pasado, Del siglo pasado, del siglo XX. del siglo XX. De principio del siglo pasado sería... Bueno, sí, del principio, pero en fin, estas situaciones podemos decir que vienen pues de los años 20, Mm, de los años 20, 30, más de los 30 que de los 20, ¿eh? más de los 30 que de los 20, posiblemente. Tu abuelo les pasaría como a los míos, que se casaron abuelo cuando no, llegó la República. Pero, Tu abuelo no, tu padre, ¿quién sería? pero mi abuelo no, mi abuelo sí estaba casado, Tu sí padre, se casó, tu padre. mi abuelo. Pero digo, ¿tu padre también se casó? Vamos a ver, vamos a poner los límites. Bien. ¿De qué rama estamos hablando? De la de mi padre. Sí, pero tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, ¿quién fue el que se casó, el que no se casó y tenían hijos? Los hijos de mi bisabuelo. Los hijos de o sea, tu abuelo. Mi abuelo sí se casó. Sí. Y además mi abuelo se casó con una mujer de aquí de Villacarrillo, que era prima muy directa, yo creo que prima hermana del pintor Cristóbal Ruiz. Dios, ¿sí? Era mi abuela era Rodríguez Pulido y Cristóbal Ruiz era Ruiz Pulido. Sí. Pero lo que yo te decía, Joaquín, que en los años 30 a mi abuelo le pasó que entró la República, pues se casaron, cada casualidad que tuvieron que casarse y se casaron por lo civil. Por lo civil. Sí. Claro, cuando luego ya llegó el régimen de Paco, A ¿sabes? Les dijeron, Hay que echarse las bendiciones. así no se vale, ¿eh? se vale. Así estáis viviendo en pecado. ¿No sería un caso parecido? Pues en este caso no. ¿No? Ellos no se echaron las bendiciones nunca con ninguna mujer. Nada. ¿Pero eso que era costumbre familiar o qué? No, por costumbres de estos, porque el bisabuelo sí, era bien, y además la abuela de mi padre, incluso la bisabuela, eran dos mujeres de categoría.
Y ellos dijeron que no, que por la iglesia yo no paso. Y es que ellos no pasaron por la iglesia nunca. Tú sí, ¿no? Yo sí. Pero tú eres un tío de iglesia. Bueno, ¿Tú vas a misa? Yo a misa no voy asiduamente. ¿No? ¿Por qué? Pues no, porque yo no sé por qué, pero recuerdo que cuando estábamos en la SAFA, había que ir a misa obligatoriamente todos los domingos. Vaya, es cierto. Yo también estaba en la SAFA. Y claro, ¿qué sucede? Pues que cuando salí de la SAFA, que fui a una escuela del sindicato, a la escuela de formación profesional que había aquí, que era de los sindicatos, por eso era Centro Sindical de Formación Profesional. Y ahí ya no había que ir, incluso la misa, que se hacía una misa de inauguración del curso, y luego se hacía otra misa el día de San Juan Bosco, que era el patrón, tampoco había obligación de ir a misa. A misa iba el que voluntariamente quería. Pero tú, y siendo a ir a misa... Siendo el mismo régimen, pues el nacionalcatolicismo estaba más en la iglesia que en el régimen. ¿Estabas más en la iglesia tú? No, el nacionalcatolicismo. ¿Estabas más con la iglesia? La teoría. Sí, la teoría. Que estaban más volcados con lo de la iglesia que con el régimen, ¿no? La iglesia era la que imponía muchas obligaciones que el régimen no las imponía. El régimen no le decía a nadie. Qué bien le vino la bola a la iglesia, con el nacionalcatolicismo. No le vino mal a la iglesia, casi siempre le viene todo bien. Últimamente no corren buenos tiempos para la iglesia, ¿no? En fin, con todas las cosas que han salido. Bueno. Pero de aquí para atrás le ha ido muy bien a la iglesia, ¿eh? Sí, y le sigue yendo muy bien. Le sigue funcionando la marca. La iglesia es un poder de mucha envergadura. Me has contado antes que un día entraste a misa y llegaste tarde y el cura te echó allí delante de todo el mundo la bronca por haber llegado tarde y dijiste, ya no vengo más a misa. ¿Puede ser? Pues no, pues ya procuro no ir. Pero desde entonces, ¿tú le echaste la cruz? No, tampoco eso. Porque yo desde luego cuando voy a misa, que voy siempre por algún evento que yo no tengo, en fin, que no boda, lo eludo, y entierro. Que podía no ir, pero voy. Y voy con el debido respeto como corresponde. Sé rezar en la misa, porque aquello lo aprendimos muy bien. Hasta en latín, las primeras misas nuestras eran en latín. ¿Tú sabías misa en latín? Pues que no teníamos los nomine patri, ¿cómo era? Los misales eran en latín. Sí. Y los rosarios también se rezaban en latín. Ahora, ¿cómo se llama? Ora pro nobis, pues imagínate. ¿Cómo era? In nomine patri, et filio, et Spiritus Sancti. Espíritu Santi, amén. Ahora están ahí disgustados, ahora, digo, ya, los tiempos de ahora, que hoy no hemos enterado que están disgustados la cofradía del Nazareno con el cura don Andrés. Bueno, disgustados, que hayan llegado a desacuerdos. ¿Estás enterado tú eso? Yo no. Pues ya te lo estoy yo contando. Luego ya lo busca por ahí. Luego ya avanzamos más del asunto. Bueno, tú eres un tío que siempre has estado implicado en la vida social del pueblo hasta que dijiste, ahí se aparen a todos, ¿verdad? Yo soy una persona que desde muy joven he tenido siempre inquietudes y he participado pues en todo lo que se ha podido con arreglo a lo que en cada época había. La época de joven que a mí me tocó, pues por ejemplo, para participar, en Villacarrillo había 3 opciones, podemos decir. Había la Organización Juvenil Española, la OGE. La OGE, que todavía existe. Tenía ahí donde estaba la iglesia, por la parte de atrás, estaba ahí la sede, ¿no? Ella fue la última sede. ¿Tú tuviste la OGE? ¿Y ahí qué se hacía en la OGE? Hombre, pues en la OGE se hacía, había lectura, había juegos recreativos. ¿Ahí te daban una camisa azul cuando entrabas? No, cuando era joven la camisa no era azul, era color caqui. ¿Caqui? Sí. ¿Y después a quién le daba el azul? Ya a los que se llamaban los cadetes a partir de los 18 años. Ay, claro, hasta que no cumplías 18 no te daban la camisa azul, amigo, es que la camisa azul es... El uniforme oficial. El uniforme oficial. ¿Tenía el yugo y la flecha en la camisa azul o no? No. ¿Qué tenía de escudo? La camisa azul tenía la cruz con el león rampante de la Organización Juvenil Española. De la OGE, claro, la OGE. Sí. Pues aquella, la Organización Juvenil Española, ¿eso qué era? Como las nuevas generaciones, pero de Franco. No, bueno, eso vino a sustituir, a principios de los años 60, eso se fundó en el año 61, vino a sustituir al Frente de Juventudes, que era un estamento con mucho más ideario que el que tenía la OGE. Sí, que era flojete. La OGE ya en los últimos años, yo que estuve hasta el año 72, que fui al último campamento, ya no se cantaba. Ahí ya se jugaba al escondite. No, ya no se cantaba el cara al sol. ¿No? No, ya no se cantaba el cara al sol, únicamente se izaba y se arriaba bandera, como
como se hacía en el primer campamento que yo estuve con los jesuitas. Se arriaba y se izaba bandera, y en vez de poner el cara al sol, se ponía el himno nacional. Mejor que cara al sol, ¿no? Sí, ¿A ti qué te gustaba más? Aquello desapareció, lo de los símbolos políticos y los himnos y todas estas cosas. Oye, porque ahora hemos vuelto otra vez a los símbolos y a los himnos, ¿eh? Bueno. Ahí hemos vivido en los años 80, 90 ahí el desmadre padre, ¿eh? Y ahora la gente ha vuelto otra vez, que si los himnos, que si la cabra, que si... en fin, tú ya sabes que sí. Volvemos, siempre estos son como si dijéramos moda, ¿eh? Dijéramos moda, pues hay cosas que... lo de los himnos, pues por ejemplo, hacia el himno de España, pues yo creo que hay que tener el mismo respeto, o cuando se está izando la bandera, pues el mismo respeto que cuando vamos a misa. Lo que pasa es voluntariamente, sin que nadie nos obligue pero, Joaquín, a las cosas, y por convencimiento. Tú que has vivido la política muy de cerca y te has codeado con los personajes políticos más grandes de la época cuando tú estabas en política, ¿ahora no te da la sensación de que hay alguien dando carnet de españoles? Eso pasa siempre. ¿Sí? Eso pasa siempre. Parece como que tienes que demostrar, no solamente tienes que ser español, sino tienes que demostrarlo. Sí, pero que eso pasa siempre, y eso es una cuestión que va más con las personas que con las ideologías de los partidos. Los partidos en su ideario no hablan de ninguna de esas cuestiones. Eso va más pues que te toca el tío que es un poquito más de eso. Más de eso. Hay bueno, más de eso. Pues vamos. Cuando quiere decir más de eso, ¿qué quiere decir, Joaquín? Bueno, pues porque... Más de eso. Es más de eso. De estos enardecidos que parece que se van a comer el mundo y todas estas cosas. Luego pues ya hemos visto lo que pasa con toda esta gente. Sí, es verdad. Y ya está. La patria es que es un término muy efímero, ¿eh? ¿Qué es la patria? Porque al fin y al cabo, ¿qué es la patria? Pues la patria sí, es un conjunto de cuestiones con las que uno puede conectar o no puede conectar. La defensa de la patria, si hubiese un concepto definido, bien definido, pues era una cuestión que podía asumirla todo el mundo. Claro. Cuando aquí alrededor de la patria se enaltecen otras cuestiones, pues nos estamos cargando el símbolo. Es como lo de los rusos. Ahí le han metido la patria a los rusos y cuando he dicho la patria, oye, que hay que defenderla, han dicho que ahí te quedas. y han tardado en salir. Que sí, que mucha patria, pero que ya estoy tardando en irme. ¿Es o no es? Pues claro. Es que claro. La patria. En fin, bueno, que eso no nos importa ni a ti ni a mí, Joaquín. Porque tú te metiste en la Alianza Popular sí. Cuando las derechas eran de verdad. Bueno. Vamos a ver. Aquí hay una cuestión que siempre hay que tener en cuenta. Cuando desaparece el régimen anterior, pues resulta que viene la democracia. Los partidos de izquierda, fundamentalmente el Partido Comunista, estaban muy bien organizados, porque el Partido Comunista ya existía... Tuvieron 40 años para organizarse ahí tuvieron en 40 el años exilio, ¿eh? Tuvieron 40 años en la clandestinidad, pero funcionando. Ojo. Es que claro, cuando estás en la clandestinidad, organízate, te organizas mejor, porque tienes que hacerlo súper bien para que no te descubran. Para que no lo descubran. Claro, cuando llega cuando quitan la clandestinidad y dicen, vamos a legalizarlo, estaban los tíos organizadísimos. Las imprentas, las multipistas, tenían todo. Tenían su aparato de propaganda, lo tenían todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los que no éramos comunistas, pues no, pilló en braga. Pues ¿a dónde vamos? Claro, ¿A dónde vamos? Veníais del régimen que lo tenías todo a mano. Bueno, del régimen relativamente, porque tampoco estábamos todos de acuerdo con el régimen, y además el régimen era una cosa que es como cuando a cualquiera se le muere su padre. El que pensara que Franco era su padre, pues que se ha muerto el padre y que aquí hay que seguir viviendo. Se ha muerto papá y hay que seguir comiendo. Y que hay que seguir comiendo, y aquí no queda otra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los que no pensábamos de esa forma, pues la verdad es que quedaban pocas cosas donde ir. ¿Qué sucede? Pues que viene la ley de asociacionismo político. Porque, perdona, Joaquín, tú no estabas muy en la ideología, filosofía del régimen, ¿no? Pues yo era una persona revoltosilla. Eras de las ovejillas negras del franquismo, ¿eh? Era revoltosilla. Claro, cuando llega la democracia dice, a ver, los que somos gente que el régimen no nos ha hecho mucho tilín, pero somos de ideología conservadora y queremos fundar un partido. ¿Qué partido fundamos ahora? Claro, que la gente no diga, pero si esos son los de, ¿sabes? Pues claro, si es que resulta que la derecha no tenía organización ninguna. Había algún resquicio de democracia cristiana,
que ya estuvieron en el contubernio de Múnich. Pero en Villacarrillo no. No, en Villacarrillo no había nada. Cuando termina en Villacarrillo, cuando se. En Villacarrillo, a efectos de partidos, digamos, conservadores, no había nada. O sea, se termina el régimen y dice los de derecha. ¿Y ahora qué aquí hacemos? estaban todos apañados con el régimen y aquí no había ninguna cuestión. ¿Qué pasa? Pues que se crea el asociacionismo político con el primer gobierno de Arias Navarro. Y entonces surgen un montón de asociaciones, pues casi todos los ministros que había en aquel momento fundaron un grupo político. Pues uno que fundó Fraga, que se le llamaba Reforma Democrática, otro que fundó González de la Mora, que se llamaba UNE, Unión Nacional Española. Que Fraga monta un partido que se llama Reforma Democrática. Reforma Democrática, pues sí, porque yo te digo una cosa, quizás de los ministros y en aquel tiempo que fue contestatario al franquismo fue Franco y le costó el cargo. Sí, ¿verdad? Y en fin, tampoco le dieron un mal destino, lo mandaron de embajador a Inglaterra. Claro, de premio. De premio. La patada para arriba, que en política la patada para arriba es claro, pero es que lo mandaron allí y luego tuvo la suerte que bueno, según el criterio de gente de aquellos tiempos, no fue un mal embajador. Pero yo donde voy, que es que claro, tú cuando te dejo así vía libre te me pierdes con los tratados internacionales y todo ese rollo de política, de geopolítica, que están muy puestos, pero yo quiero centrarme en un sitio y en un lugar, que es, se muere Franco. Sí. Y estaba hablando de Villacarrillo, ¿eh? Sí. Se muere Franco y aquí en el pueblo estaban los partidos sin hacer. Sin hacer. Aquí entonces, como te iba diciendo, se forman al amparo de aquellos grupos políticos. Aquí el grupo que más afiliados hizo fue el que se llamaba Unión del Pueblo Español. UPE. UD. UD. Sí. Unión del Pueblo Español. Aquí en el pueblo. Que ese partido lo fundó ese grupo político, que entonces ni siquiera se llamaban partidos, se llamaban asociaciones políticas. Lo fundó Adolfo Suárez. Adolfo Suárez lo hace presidente del gobierno y se hace cargo del partido don Cruz Martínez Esteruela, que había sido ministro de Educación. ¿Qué es lo que sucede? Que al hacer Adolfo Suárez presidente del gobierno, pues las cosas se descomponen, porque fíjate, las perspectivas de políticas que había antes de que Adolfo Suárez fuese presidente del gobierno, es que los resultados que obtuvo la UCD, si no hubiese existido, los hubiese podido tener Alianza Popular. ¿Tú crees? ¿Tú crees que podía la gente ser, hubiera votado a la derecha antes que al centro? Podía ser porque el pueblo español en aquel momento estaba muy acostumbrado a decirle sí a lo que dijera el gobierno. Sí. Y esa era una costumbre adquirida claro, de muchísimos el gobierno años. en ese caso era Suárez, ¿no? Claro, El Suárez gobierno, dijo, voy a fundar claro, el partido Unión de Centro Democrático. Claro. Y la gente dijo, pues a lo que tú digas, Adolfo. Claro, dejó eso. Unión de Centro Democrático, pues era un partido que creo que se fundó pues, con la idea de llegar hasta hacer la Constitución. Y una vez que se hiciese la Constitución, pues la gente que había en UCD, lo más normal es que se ubicara en partidos conformes con su ideología. ¿Tú cuando te metiste en política, ¿qué te fuiste? ¿Directamente a Alianza Popular o no, estuviste ahí coqueteando con yo estaba en Unión del Pueblo Español. ¿De Adolfo Suárez? Claro, luego lo que sucede que Unión del Pueblo Español, cuando se forma Alianza Popular, que Alianza Popular era una federación de partidos, de 7 partidos, que les llamaban los 7 magníficos. Hostia. Y estaba pues Fraga, López Bravo, López Rodó, Fernández de la Mora, los 7 magníficos, Cantarero del Castillo. Ahí no había ni uno malo, ¿eh? Pues ¿qué quieres que te cuente? 7 magníficos. Y bueno, pero luego cuando te afiliabas, había la opción de afiliarse al Partido Unido o de afiliarte a cualquiera de aquellos grupos. O sea, te afilia a Alianza Popular, pero luego con derivaciones a donde, ¿no? No, o a uno de los otros. A uno de los otros. O a uno de los otros. Vale, pero ¿tú qué fuiste? ¿Directamente a Alianza Popular? Yo a Unión del Pueblo Español. Yo soy de Alianza Popular, yo no me afilié nunca a Alianza Popular. Yo soy de Alianza Popular porque me afilio a Unión del Pueblo Español, que es un grupo político que se adhiere a la Federación de Partidos. Se junta, ¿no? Es como lo que le ha pasado a los de Podemos.
¿Cómo le ha pasado Bueno, efectivamente. ahí que al final han tenido que juntarse todos para sacar algo? Claro, pero no sabemos si son de Izquierda Unida, si son de Podemos, o de si son anticapitalistas o son no sé qué. Ahí está el quid de la cuestión, que la ideología la tienen eso le pasaba a la derecha, ¿no? Por aquel entonces, ¿no? Pues efectivamente, porque también había un conglomerado, lo mismo en Alianza Popular, que lo había en la UCD, porque es que la UCD sola juntaba la composición del Parlamento alemán al completo. Los demócratas cristianos, los liberales y los socialcristianos. Más los azules. ¿Quién serían los azules? Por los azules, te pongo ejemplo con dos personajes, Adolfo Suárez y Martín Villa. ¿Eran azules los dos? Eran azules Rodolfo y Adolfo eran azules. Claro, porque Rodolfo Suárez había sido ni más ni menos que ministro secretario general del movimiento, o sea, el jefe del partido único del régimen franquista. Tú verás. Y Martín Villa había sido ministro secretario general de los sindicatos verticales del régimen franquista. Sindicatos verticales. Por eso le agrego yo los azules. Eso ahora, ya es de mi cosecha. Ahora los sindicatos de ahora son horizontales y no son ni sindicatos. Bueno, los de ahora ya no sabemos, ya, por no decir más cosas, pero antes era un sindicato vertical que decían de arriba. Bueno, pero te voy a contar yo una anécdota. A ver, venga, si es graciosa, sí, si no, no. No, yo estuve trabajando en la empresa que construyó el ambulatorio, la Line Ibérica, y resulta que ahí se trabajaba casi a destajo. Pues el edificio es todo de hormigón armado, tanto es así que se ha hecho... que ahora se ha reformado, tanto ahí había un campo de fútbol. Ahí había un campo de fútbol, efectivamente. De césped natural, ¿eh? No, ahí de césped natural del que salía... Pero natural. Eso eran jamargos sin... Eso, pues, eso tenía unos cebollones así, que cuando había que jugar al fútbol, pues el balón como botar allí, se podía a dónde iba. Estaba allí... los anuncios encima de la grada, los anuncios, almacenes, el pasaje. De todos los negocios que había en el pueblo. ¿Tú te acuerdas de algunos negocios buenos? Sí, es que en Villacarrillo en aquellos tiempos había bastante y quizás muchos mejores. Mucho comercio, muchos mejores negocios de los que hay hoy. ¿Allí se anunció neumáticos El Oso? No. ¿No? No. Dios. Pues tiene años tu negocio como para haberse anunciado allí. Pues el negocio, mi padre empezó el negocio en los años 40. Luego ya allá arriba Gómez de Llano se mudó en el año 60 y ya hasta hoy. Bueno, ahora está ahí enfrente del hotel. Bueno, ya ahí después yo me quedé con aquello cuando nos dividimos la sociedad y a mí me correspondió aquello y yo ya monté el negocio aquel, que yo no le iba a poner Oso Auto. Eso fue un capricho de mis hijos que dijeron esto no se puede perder. Es que la marca estaba hecha. La marca hay que dejarla. Joaquín, la marca estaba hecha. Es que es una tontería, hombre, quitarle ahora la palabra oso si todo el mundo sabía que oso eran ruedas, oso ruedas. Sí, es así, ¿no? De toda la vida, porque el primer negocio de neumáticos de Villacarrillo era el de mi padre. Cuando pasaba la Nacional por ahí, por tu puerta, ¿eh? Bueno, y más abajo, mi padre el primer negocio, que era muy pequeño, lo tuvo, no sé si tú te acuerdas, donde estaba el Bar Express, en la calle Ministro Benavides. Ya hasta donde está ahora el pasaje, ¿cómo es? Punto 2, punto 3. La calle Ministro Benavides. En la calle Ministro, justo al frente, ahí había un bar, y al frente tenía mi padre el taller. Y mi padre empezó ahí, a principios de los años 40, con un alquiler de bicicletas. Tú verás, que es que claro, en esa época era difícil ver pasar un camión por aquí, por la carretera. Claro, camiones, bueno, quizás pasaban más camiones que coches. Sí. Más camiones que coches, porque tú, claro, eres joven. Pero por ahí pasaban los camiones de la madera, de todas las cortas de madera que se hacían en el monte. Los camiones del algodón, que venía desde Sevilla hasta Levante o a Cataluña, porque esta era la vía natural para ir a todos esos sitios. Y pasaban muchísimos camiones, quizás más que coches. Y ahí había negocio, ¿eh? Claro, pasaban todos por la puerta. Con los camiones algunos, pero que pasa, mi padre trabajaba ahí por horas. Mi padre trabajaba en lo de talleres Garbín. Sí. Y ahí entró mi padre a trabajar con 12 años. Y ahí al hierro, porque los Garbines le daban al hierro, ¿no? Al hierro, efectivamente, a la forja, y como era el trabajo de aquellos tiempos, que eran aperos agrarios y maquinaria de la agricultura y algunas cosas más de forja y artesanía. ¿En qué momento la familia Oso diversificó en los neumáticos? Pues los neumáticos mi padre los tuvo desde siempre. Mi padre tenía, por ejemplo, una plancha vulcanizadora que era de vapor. ¿Hacía él los neumáticos? No, lo hacía para reparar. Vulcanizado. Para reparar, vale. Vulcanizado en caliente. Y entonces una cámara que tuviese una raja de hasta 1 metro de larga... La reparaba. Se reparaba. En aquellos tiempos, entre otras cosas, porque había escasez.
o se arreglaba, Ahora o no había como otra. ahora, ¿eh? Que dice, Joaquín, cámbiame la rueda y tú. Pero hombre, si las tienes a medio gastadas, ¿qué me las cambias, Joaquín? Bueno, ha cambiado muchísimo porque los coches también andan muchísimo más, el agarre del vehículo está en el neumático y bueno, pues si el neumático está gastado, sobre todo en carretera mojada, es un peligro. Bueno, que no hemos desviado del asunto, En fin, de la conversación al principal, final, que bueno. sí, es que una cosa lleva a la otra. La política, que a mí, Sí. por lo que a mí me interesa, tú entraste en Alianza Popular de un principio, entraste directamente en Alianza Popular porque al final se agruparon los partidos de derecha y tú te pilló en uno de ellos y dije, pues ya está, pues yo soy de Alianza Popular. Ya está, y nos quedamos ahí. Y te quedaste ahí. ¿Y para qué me voy a mover si aquí estoy a gusto? Sí, ahí ¿no? no estábamos mal. Pero claro, el partido fuerte era el de Adolfo Suárez, el de Sí. Unión de Centro Democrático. Sí. Ese era el fuerte. Claro. O sea, los de la Alianza Popular eran unos marginados. Era una cosa residual. Claro. Tú imagínate lo que hemos aguantado, porque todos tuvimos oportunidades de habernos ido a otros sitios. Como por ejemplo, Pues donde hubiésemos querido. Pues yo que sé, ¿qué quieres que te diga? Pues bueno, podríamos haber ido a la UCD, como hicieron mucho, o a la Falange otro. o al Partido Socialista, ¿por qué no? También. También. Había socialistas dentro de la Alianza Popular. Pues hombre, dentro de la UCD sí había. Hmm. Porque cuando el primer gobierno de Felipe González, por lo menos un par de ministros venían de la UCD. Por aquel entonces era también difícil, o sea, si era difícil o era residual pertenecer a la Alianza Popular, estar en partidos de izquierda, aunque ya estaban todos legalizados y tal, no era fácil, ¿eh? No, aquí en los pueblos te voy a decir una cosa. A raíz de las elecciones del 77, donde ya hubo mítines, donde ya todos nos destacamos, porque al final tuvimos que dar la cara a los que estábamos en los sitios, en unos sitios y en otros, pues hubo unos tiempos un poquito donde amistades que había de toda la vida Se rompieron. no se llegaron a romper, pero sí se generaron algunas ¿Tú distancias. te disgustaste con alguno por aquella época de No, pero sí se por la veía, política? sí se veían distancias, porque fíjate, yo estaba un día tomando una cerveza en un bar con un señor que era del Partido Comunista y entró por la puerta uno de los jefes del partido de aquí del pueblo y lo veo que se va. Y al día siguiente que lo volví a ver, pues le pregunté, oye, ¿por qué te fuiste? Y me dijo, hombre, si me ven hablando contigo, es muy fácil que me den un toque de atención. Joder, así estaba la cosa. Claro, yo le dije entonces, si a mí me pasa esto en mi partido, yo mi partido lo mando a la Farola Málaga por hablar bien. Ya. O sea, Así que a estaban mí mi las cosas. partido no me puede decir nunca con quién me tengo yo que juntar. Porque además, antes de la democracia, porque a todo el mundo no somos iguales, yo he conversado y hablado con mucha gente de izquierdas que sabía que lo era. Y no íbamos al parque, no íbamos a otro sitio y nos tirábamos las horas enteras hablando de muchas cosas. Tú con gente de izquierda y la gente de izquierda contigo. Y la gente de izquierdas conmigo. Y intercambiabais opiniones allí. Intercambiábamos opiniones sobre muchas cuestiones. ¿De Y cuáles gente- eran los temas que más suscitaban discusión? Pues discusión te voy a decir casi ninguno. ¿Qué hoy Porque hay una cuestión que está muy clara, lo mismo en política que en casi todos los órdenes de la vida. Nunca puede ir uno de prepotente y pensando que tiene la razón entera. Y en política la razón entera no la tiene nadie. Sí, porque llega uno un poco malito que tú y te deja en tu sitio. Claro, yo entiendo que cada uno tiene su razón, o tenemos nuestra razón, que es la que tenemos que defender, hasta incluso a lo mejor un poco ardorosamente, pero sin llegar a una discusión Entonces, irreconciliable. o ibais los de derecha y los de izquierda, ahí a la era, ¿a dónde ibais? ¿A la era Mortero a hablar de política? No, al parque. Ah, en el parque. Sí. Ahí os juntabais y hablabais. Y algunas veces tomándonos un vaso de vino en la taberna. ¿En qué taberna ibais? Pues íbamos a la sindical, que le decíamos la sindical, lo de... La sindical, la a sindical lo de- vertical, ¿no? a lo de ese gran personaje, el Chachi, El chache, Rafael, claro. que eso era una persona maravillosa. Y ahí podíamos hablar de todo. El chache era de izquierda, ¿no? Pues de toda la- izquierda. de toda la vida de Dios. Y por eso era mala persona. No, pero quiero decir que ahí, que fíjate, el chache era de izquierda y hoy allí todo a echar un chato vino Y el Chachi sabía de lo que éramos cada uno. y nadie, Y nadie se metía con nada. Jamás había un problema. Y hablábamos de todo. De todo. Ahora es más Quizás complicado. mejor que hoy. Ahora habla y te callan rápidamente, ¿eh? Ahora ya, pues si te dices una cosa que no le viene bien, te dicen fascista. Y si es del revés, te dicen que eres rojo. O sea que por todos lados vas mal. Bueno, entonces tú te metiste en la Alianza Popular. ¿Y quién fue el primer candidato de Alianza Popular en el pueblo? Bueno,
Alianza Popular en las primeras elecciones municipales no presentó candidatura. Ah, ¿no? No. ¿Estaba ahí poco? Pues no, fue una jugada de estrategia que ya como ha pasado el tiempo se puede decir, porque en los avatares de la Alianza Popular a nivel nacional, pues resulta que empezamos con la Alianza Popular y fíjate tú el tiempo que había transcurrido del 77 al 79, Ajá. que ya en las elecciones del 79 ya Alianza Popular no concurrió a las elecciones municipales, se generó otra marca que se llamaba Coalición Democrática. Aquella coalición democrática, que los líderes, los tres líderes de la coalición aquella democrática eran Fraga, José María de Areilza y Osorio, Alfonso Osorio. Uno el Partido Liberal, otro el otro, Areilza yo no sé de qué partido sería, porque Areilza, entre otras cosas, que luego el hombre aquí, pues como pasó, la gente de ideología fija, que se apuntó a servir, como pasa ahora, y la que se apuntó a vivir, como también pasa ahora. En cuanto te suelto cuerda, Joaquín, te va a la política nacional, Bueno, es que es decirte por qué no nos presentamos. Pero en fin, una vez ya dicho esto, vamos a lo que... A la pregunta, hicimos como los resultados que se obtuvieron en las generales, que fueron antes, con la coalición democrática, fueron malísimos, peores que con Alianza Popular. Dijiste, ¿qué hacemos en la C77 hicimos una candidatura independiente, de la que fui yo el promotor. ¿Tú? Yo. ¿Pero y cómo se llamaba aquel partido? Agrupación de Electores Independientes. Hostia. No era partido. O sea, se podía hacer... Espérate, Joaquín, ¿tú fundaste un partido de independiente antes que ARPI? Claro, pero yo lo hice recogiendo firmas. ¿Cómo recogiendo firmas? Porque la ley permitía que con un 5% de las firmas del electorado se podía constituir una asociación política de tipo local. Espera. Si en Villacarrillo, por aquel entonces, podría haber perfectamente 12 o 14.000 habitantes. El censo no sé cuál era. Tuviste que coger el 5%, el 5% de los habitantes. No, del censo electoral. Del censo. No del censo de habitantes. Sí, que del censo electoral. De los que derecho a voto. Que era menos. Pero bueno, tuviste que ir puerta por puerta. Firme usted, señor, para este partido. Efectivamente, y conseguimos nuestra firma. ¿Y qué te decía la gente? Hicimos la candidatura, pues unos te decían que sí y otros que no, pero que al final conseguimos la firma. Eso lo verificaba la Junta Electoral, se verificó y se vio que la cosa era legal, y presentamos la candidatura. ¿Y qué sacaste? Sacamos 3 concejales. ¡Coño! 3 concejales, Joaquín. 3 concejales. Con Alianza Popular a lo mejor hubiésemos sacado uno o ninguno. Tía. Hombre, con arreglo a los resultados de las generales, que siempre se ha demostrado que los resultados de las generales de los partidos establecidos y que concurren a las dos generales, tiene que ver con siempre hay diferencias, porque claro, las personas que se aporten, las personas que van en las listas, pues pueden aportar. Entonces, pero tú ibas en la lista. Yo sí iba en la lista. ¿Encabezándola? No. ¿De qué número? Pues no sé si fui el último, pero creo que fui de número 13. ¿De 13? O sea que yo lo hice sin condiciones, no hice una lista para mí. O sea, tú hiciste... La hice... Lo hiciste todo por el Partido Independiente. Efectivamente. Joder. O sea que no hice nada para mí, yo no, porque yo podía haber dicho, ¿y usted? Que si yo voy en número 1, voy a la Junta Electoral y retiro esto. Claro. Del primero iba Vicente Gil. Buah, Vicente Gil, ¿eh? Ahora está ahí en la denominación de origen. Está en la cooperativa de Chihuahua. Exacto, pero que es el presidente de la denominación de origen Sierra Cazorla. Se ha buscado una cosa para la vejez. ¿Cómo que para la vejez? Lleva ahí toda la vida. Pues toda la vida, pues ahí el hombre, pues fíjate, pues le sirve para entretenerse y de camino pues presta algún servicio. Que además, conociendo a don Vicente Gil, pues me imagino que estoy plenamente seguro de que lo hará todo desinteresadamente. Por supuesto, no, ese cargo no tiene remuneración. Bueno. Pero yo me acuerdo, era mi médico, don Vicente Gil era mi médico, yo de chico, me acuerdo cuando firmaba la receta, la firma, que era una V así, o sea, una V y un rabillo muy largo. Que decía, hay que ver el tío, cómo se nota que tiene carrera, ¿eh? La V. La V de Vicente. Le daba mucha importancia. Sí, ¿por qué? ¿Qué decía de la V? Pues no lo sé, por eso la hacía tan grande. ¿Es que tú te acuerdas de la V de Vicente Gil? Sí. ¿Y nunca le preguntaste por qué hace la V tan grande, Vicente? Pero yo me acuerdo también en su consulta particular, no le cobraba a casi nadie. Bueno, has dicho una cosa por otra, con lo cual quiere decir que la V tenía reminiscencias que igual no se pueden contar. Representar algún ego personal, pero
¿Alguna V de Victoria? Este hombre, ambición económica no, porque tenía su consulta, que primero la tuvo por aquí abajo, en los pisos estos que hay en la rotonda de la bandera. Y La rotonda. y luego, Hay que ver cómo ha cambiado aquello, ¿eh? ¿Cómo ha De cambiado? pasar de ser la rotonda a los chatos a la rotonda a la bandera, ¿eh? las cosas, los tiempos van cambiando. Mira y ya las lo que cosas hace, cambian. Al Zagales se lo deja suelto y te cambia el pueblo, ¿eh? En 2 días, ¿eh? Bueno, Mira qué risa te entra, Joaquín. bueno, pues sí, la verdad es que los que hemos estado muchos años en una causa, Ahora pues, ve, ahora ve. al final nos produce satisfacción. Claro. Ver cosas. Y además que casi hablas con muchísima gente y, oye, les parece bien. Yo soy más ambicioso. Yo le dije, la última vez que le dije algo, digo, en el pueblo, aparte de poner el pueblo bonito y mejorar muchas cosas, hay que hacer algo grande. Grande, ¿eh? Algo grande. Grande. Y le propuso una cuestión, le ¿Qué? dije, una gran residencia para los mayores. ¿Ya hay una? Más grande. Más grande todavía. Sí, Y- sí, y hay un Teresa sitio- Vega, hay un Teresa Vega sitio- hizo una que costó 1 millón de euros hacer una Bueno, ampliación. hacer la ampliación porque esa residencia ya existía. Y tú que era la tú quieres, tú famosa dijiste al residencia alcalde, de a Miralle, hay que hacer algo grande. Y el sitio pues podía ser perfectamente el antiguo enclave de la cooperativa del Pilar, Buah, hay un solar, que ¿eh? es un gran solar, Es un solar, ¿eh? además a 4 calles. Ahí los yayos. Y- Tú lo que te estás buscando es una residencia buena para ti, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor es pensando uno en uno mismo, que ya se va haciendo mayor y lo va viendo venir. Y vamos a ver si tú le nos dijiste, buscáramos, Paco, hazme una residencia con jardines, a 4 calles. a ver si nos buscáramos un buen aposento con vista a la sierra, que eso Claro, está- claro, eso claro, está claro. muy Tú bien. le has visto posibilidades de Muy aquello, bien, ¿eh? sí, Porque tú le has dicho alguna vez a Miralle, que sepa que si hoy tienes 12 concejales es porque yo una vez fui puerta por puerta apuntando a gente para un partido de derecha. Bueno, yo te digo una cosa, cada uno somos como somos, y digo la del dicho aquel de obras son amores y no buenas razones. Mantuvimos la antorcha encendida en tiempos de Que no muchas... era fácil, ¿eh? No era fácil. Hombre, no era fácil porque es que entre otras cosas era fracaso tras fracaso. Pues, gente- aquello era para desanimarte e irte a tu casa. Claro, la gente miraba a Rodrigo Ballesteros y lo veía con mejores ojos que miraba a Vicente Gil, por ejemplo. Pues sí, A pesar hombre. de que Vicente era un médico. Bueno, pero en fin, Rodrigo Ballesteros, los mejores resultados suyos fueron en las primeras En la elecciones. primera, claro, la primera. Que tuvo claro, 3 todo eso. concejales también. 3. Porque las primeras fue 6-3, 5 de UCD, 3 independientes. Que se produjo una situación, comparando los resultados de las municipales con los resultados de las elecciones generales, se produjo un resultado bastante bueno para lo que no era izquierda, podemos decir. Fíjate tú una cosa, lo que te voy a decir, que yo muchas veces cuando ves los históricos de resultados de las municipales, que hay por ahí páginas del ministerio que vienen los resultados de las municipales de todos los pueblos de todos los años. Claro, yo veía las municipales del 77, ¿fue en el 77 o en el 78? 78 No, las primeras municipales en el 79. 79. Bueno, O sea pues, que los ayuntamientos, y perdona que te interrumpa, los ayuntamientos franquistas aguantaron 2 años, desde el 77 hasta el 79, y con una dificultad muy grande, porque ya empezaron a haber problemas políticos que no los había habido nunca, y aquellos hombres aguantaron estoicamente y no se lo agradeció Sí, sí, sí. nadie. No, bueno, la Y gente fundamentalmente el alcalde que era el que tocó, que fue don Dionisio García del Valle, una persona extraordinaria, y tan extraordinaria que cuando en aquellos tiempos la economía de los ayuntamientos era muy precaria, y muchos meses tenía él que pagar de su dinero a los empleados municipales. porque tendría dinero también. Hombre, hombre. por supuesto, pero otros tenían y no eran tan Y no lo han generosos. sacado, eso es cierto, pero Las escúchame. cosas vamos a ponerlas en su justo sitio. Exacto, vale, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero yo cuando miro lo histórico y veo resultados de Villacarrillo del año 79 y veo los socialistas, Izquierda Unida, el centro y luego veo los independientes. Claro, yo siempre había pensado, digo, los independientes serían los de Juan Jiménez, de Requena. Pero no, resulta que los independientes eran los que tú hiciste. Lo que yo hice, sí. Dios, madre mía. O sea, tú hiciste historia, tú estabas ahí en la historia del pueblo. Claro, yo fui el promotor de aquello y así costará donde costen esas En cuestiones. algún papel o en algún sitio, libro. En algún sitio estará. A lo mejor la Wikipedia, si lo miramos. Bueno, yo no Joaquín lo sé. García Alonso, fundador de los independientes. Sí, sí. Bueno, una agrupación de lectores independientes Sí, sí, que sí, así sí. se llamaba. Y ya te he dicho que se podía hacer al amparo de la ley y era un ente de tipo local, no era coalición provincial, porque ya para no tener que recoger firmas, el ámbito territorial mínimo es la provincia.
que es a donde se adscribieron los independientes que vinieron después, Vale. a una coalición de tipo provincial para no tener que recoger firmas. Tú estuviste de concejal en la segunda legislatura, que estaba de alcalde, ¿cómo se llamaba? Manuel Sánchez. Manuel Sánchez Monereo. Sí. Monereo, aquel apellido no es fácil de Monereo. aprenderse el apellido. No, pero yo lo sabía porque yo es que a Manolo, yo le decía a Manolo, le hablaba de usted, pero le decía a Manolo, era cliente de nuestro negocio, pero además desde que vino a Villacarrillo. Y entre otras cosas, porque este hombre cuando se puso novio, pues una de las veces que vino a ver la novia, se le averió la moto, que tenía una moto ISO. Y era domingo y el hombre se tenía que ir porque el lunes tenía que trabajar. Y mi padre le arregló la moto para que se pudiera ir. Y el hombre estuvo siempre agradecido. Hombre. Y nosotros a él también, porque era un buen cliente de mi negocio. Un hombre amable. Sí. Un hombre en su sitio. Muchos han dicho demasiado amable, demasiado bueno, decían algunos. Pues no, ¿No? Yo creo que, hombre, para quien no lo conociera, ese hombre es que era así. Es que da la sensación que los mismos suyos da la sensación que empezaron a conocerlo cuando fue alcalde. Y la verdad, porque aquí estábamos gente que lo conocíamos desde que este hombre vino a Villacarrillo. Claro, claro. Y Pero sabíamos cómo era Manolo. Juanqui, fíjate, tú no estás para pensar que Villacarrillo ha tenido 2 alcaldes joyeros. Sí. Eso, ¿en qué pueblo habrá habido 2 alcaldes joyeros? Bueno, pues no sé, en otros tiempos tuvo Villacarrillo un alcalde que había sido recaudador de tributos, que es peor todavía, ¿Sí? ¿Quién fue? don Aurelio Mas. Eso, pero estamos hablando de la época de Franco. En época de Franco, Pero, el recaudador era de Franco tributos, el que decía tú, el recaudador de tributos fue alcalde, que eso sí que es difícil, Claro. porque no era más que leerse el Quijote para saber el recaudador de tributos, Es que el prestigio que tenía. Cervantes era recaudador de impuestos. Claro. Eso es. Dios, tuvo que pasarlo mal aquel hombre. Pues claro que sí. Bueno, tú estuviste con Monereo Sí. de allí de concejal, en la oposición, claro. En la ¿Quién oposición. estaba contigo? Vicente Pero Gil. te voy a decir una cuestión, para que se sepa también. ¿El qué? Los primeros ayuntamientos no eran presidencialistas. Los primeros ayuntamientos, por ley, todos los partidos formaban parte del equipo de gobierno. ¿Y todos tenían que pillar cacho de una Todos tenían concejalía? concejalía, todos los partidos, con un reparto proporcional al resultado obtenido ¿Y tú tuviste cartera? para que no se modificara nunca el gobierno. O sea, el gobierno siempre tenía el partido mayoritario, Sí. siempre tenía uno más. O sea, no es como ahora que dice, Uno mira, más. voy a nombrar concejal Claro, a todos de mi claro. partido. Eso pasó, Antes había que nombrar a un concejal de cada partido. no uno o dos, Claro, según lo que dependiendo al resultado obtenido en las elecciones. Entonces, ¿tu partido qué tenía? Mi partido tenía en aquel tiempo, tuvo uno, que era Vicente Gil. No tuvo 3 concejales, pero tuvo uno en el gobierno municipal. Y en la época, eso en las primeras, con el el grupo independiente. Y en la época que yo estuve, que tuvimos 6 concejales, Tía, ya eran concejales. teníamos 2. No, pero el resultado fue malísimo, porque fue el mejor resultado, fue un buen resultado del Partido Socialista, que tuvo 10. Monereo. El Partido Comunista 1, que era Rodrigo Ballesteros, y nosotros que tuvimos 6. 6. Ya. No, hombre, no fue un mal resultado. Pero teníamos la izquierda contra los demás. Vamos a ver, Joaquín, 11 a 6. Joaquín, no te vengas arriba, que después de aquello el PP ha pasado por... No, ya por su- después de aquello, peor es hasta que por tuvimos... su llanura, ¿eh? Hasta que tuvimos 2, que en aquella, cuando fue José Carlos Miralles, tuvimos 2, que iba yo de número 3. Y no salí, por unos votos, pero no salí. Y que, por cierto, te voy a decir, Dime. pudo haber sido José Carlos Miralles el alcalde con 2 concejales. ¿Por qué? Si estaba... Porque en política se puede hacer todo. Lo Pero que si pasa era- es que para estar en política si el hay ganador era el que ser PSOE. político ¿Ah, y sí? que te guste. Pues sí, pues nosotros tuvimos... ¿Quiere decir que José nosotros, Carlos no le gustaba la política? no tenía nada más que presentarse. ¿Cómo? Si él presenta su candidatura a la Sí. alcaldía, se queda pegado. ¿Lo hubieran apoyado quién? ¿El PSOE? Sí. ¿En serio? ¿Y eso? Tía, eso es nuevo, me está dando una primicia ahora. Eso nunca lo he oído Y yo, además estuvo la cuestión prácticamente hecha. Lo que pasa es que ya nosotros vimos ya la cosa un poquito Rara. no rara por parte de quien se había comprometido,
sino porque la persona que tenía que asumir aquello era la que lo tenía que asumir. ¿Me está diciendo que hubo una decisión en el PSOE? No, no hubo decisión. ¿No? ¿Todo el partido, todo el PSOE entero lo iba a votar? Hombre, pues en aquellos tiempos el que era el jefe del partido fue el que hizo las negociaciones. ¿Quién era el Yo jefe? hablo de esto porque yo estuve allí presente. ¿Quién? Hombre, y estamos hablando de cosas que ya hoy no tienen trascendencia y se pueden hablar. Pero espera, esto me interesa. ¿Cómo estaba formado? ¿Cómo quedó la corporación? ¿Era 2 el PP o la Alianza Popular? Dos Alianza Popular. ¿El PSOE cuánto? El PSOE tenía... Menos de 9 tenía que Claro, tener. no, con los dos de Alianza Popular más los independientes tenían 9. Que por eso gobernaron. Hicieron pacto. Ah, vale. Y entonces alguien del PSOE dijo al PP, Claro. con los de los independientes. Además, era muy Con los sencillo. independientes de Claverías, que serían, ¿no? Claro. Le dijeron, no, claro, porque Claverías se había salido del PSOE. Bueno, pero- Hostia, sí que claro, ¿a qué cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esa. Es que- Claro, es que Claverías se había salido del PSOE y había fundado un partido independiente. Ahora estoy yo aquí aislando. Y el PSOE le dijo al PP, bueno, al PP, Alianza Popular, "Ch, hacemos alcalde a José Carlos Miralles si os juntáis con nosotros. Si no votáis a los independientes". ¿Fue así? Efectivamente era muy sencillo, porque yo la propuesta que le hice a José Carlos era, esto es muy sencillo, tú te presentas y se cuentan los votos. Y si sales elegido, pues, a continuación invitas a todos los grupos políticos a que formen parte del gobierno municipal. Todo ha venido, todo bien ha venido. Y claro. todos bien ha venido. Porque te voy a decir una cosa, a pesar de las mayorías, yo te hablo por mi experiencia, y mi experiencia es larga porque yo estuve en la comisión de festejos desde principios de los años 70 hasta que fui concejal. Quiere decirse que hasta el año 80 y pico. Joaquín, esto me interesa lo que te iba a preguntar. Que te enrollas, que yo sé que Sí. te enrollas, como no te pares, te enrollas mucho. Dime. ¿Por qué no se presentó José Carlos Miralles? Recordemos que José Carlos Miralles es el tío del actual alcalde que hay ahora mismo. ¿Por qué no se presentó José Carlos Miralles sabiendo que lo iban a votar? Pues te voy a decir, yo no se lo he preguntado. Nah. No lo sé. Nah. No lo sé, es verdad. Tú Es te verdad. callas cosas más. Es verdad, no lo sé. Más de las Lo que que sí es suelta, verdad, ¿eh? que una reunión que tuvimos la noche de antes, al final quedamos en que él se lo pensara, hiciese lo que él quisiera. Nosotros no le impusimos tampoco que tenía que ser eso. Él podía entender que se jugaba mucho, que no lo sé. Yo no se lo he preguntado nunca. Pero pudo ser alcalde. Y le dije, y no pasa nada, porque los acuerdos fundamentales, si no los apruebas con los votos de uno, los vas a aprobar con los votos de los otros. Claro, porque Así tenía de a los sencillo dos de son las- enfrente todos peleados, unos con otros. Pues claro, o sea que el asunto Nada más que por era- joderse uno a otro ya lo tenías tú El hecho. asunto era fácil, pues hay que ser político o no. Sí. A lo mejor el hombre aquello se le vino grande, ¿eh? Bueno, yo no Se sé. fue aquella noche a dormir No lo y sé. dijo, madre mía, en la que me voy a meter. No lo sé. Puede ser. Bueno, se lo dejamos a su elección y tampoco le pasamos después factura. vale. Él lo hizo como él quiso y ya está. Bueno, pero me ha Bueno, dado una pues buena- ha dado una buena primicia, ¿eh? Luego sí sucede que después las consecuencias las sufre, porque luego todo trasciende. Y yo era un defensor de aquello, ¿sabes? Y el del Partido Socialista, el negociador, el que lo propuso, tenía mucha confianza en mí, esa es la verdad. ¿Quién era el Y negociador no, del PSOE? No te lo puedo decir. Anda, Joaquín. No, si no, aquello no. ya prescrito. No. Si aquello Paco Reyes no le va a tomar manía. No te lo puedo decir. Lo que yo sí te cuento es verdad. Todo, Mandaron a un pero, negociador, ¿no? No, negociamos en el despacho de la alcaldía. Vale. O sea que no negociamos en ningún sitio extraño. Bueno, pero que mandaron a uno para negociar. Y bueno, pues... ¿Vive todavía? Sí, vive, sí. Sí, vive. Y yo tengo como con muchos... ¿Qué oficio tenía? Con muchos socialistas. ¿Qué oficio tenía? Oficio, pues... era agricultor. Agricultor. Sí. Yo con ese hombre, como con muchos socialistas, tengo unas extraordinarias relaciones. Por supuesto. Bueno, Joaquín, que estamos ya terminando la entrevista. Podemos tirarnos aquí toda la noche. Pues la verdad es que casi no hemos hablado de nada.
¿Tú de qué querías hablar? Tú es que, claro, esta mañana cuando te he llamado, digo, Joaquín, que hoy es lo de la entrevista. Y dices, sí, aquí estoy preparándome. Le digo, ¿pero qué te estás preparando? Nada, no, te he dicho que estaba preparándome el cuerpo, pero no... Lo que iba a decir, ¿no? Porque también sabes que te he dicho que cuando se empieza una conversación, Nunca se sabe cómo nunca acaba. se sabe cuándo acaba, no cómo acaba. Hombre, el cuándo sí. Porque, claro, hay que poner un tiempo a esto. Efectivamente, el tiempo que tenemos en esto, que se nos hace, aunque sea una hora, se nos hace muy corto, Sí. porque si explayarnos, podemos explayarnos de muchas cosas. ¿Te has Porque, quedado con algo dentro, Joaquín? Pues bueno, me he quedado por decirte que estuve en la comisión de festejos con los alcaldes, don Ramón Poblaciones, don Dionisio García del Valle, Eduardo Claverías con los socialistas, Madre mía, Manuel Sánchez, qué nombre, ¿eh? Manuel Sánchez, hasta que ya antes de concejal que salí de la comisión de festejos, me cogió en la comisión estando en la comisión de festejos, pues todos los problemas que había fundamentalmente en la fiesta, alrededor de la verbena municipal, en el parque, hubo muchísimos Porque claro, problemas. las verbenas por aquel entonces, es que era muy complicado las verbenas. Yo me acuerdo que unos años lo hacían en el parque. No, se hacía siempre en el parque. Sí, pero luego Fue cambiaron. posterior, no, cuando se ganó las elecciones. Los independientes cambiaron Bueno, ahí pero al corral del Pellón. No. Ahí ¿No fueron los independientes? No, ahí es que Arpi hacía él una verbena por su cuenta. La verbena municipal. La de pago, aquella era la de pago, ¿no? Claro, la verbena municipal se hacía en el paseo. Y se hacía en el paseo desde la época de don Ramón Poblaciones. Y además, yo que como te he dicho, la cantidad de años que he estado en la comisión de festejos, unas verbenas extraordinarias. Donde aquí, como en los toros, vino lo mejor de entonces. Aquí vino Juan Pardo, Karina, los pequeñiques. Todo aquí de lo mejor que había pasó por aquí. ¿Camilo VI vino alguna vez? Camilo VI no, y Julio Iglesias tampoco. Pero a puntico tuvieron, ¿eh? Pero hubo mucha gente Porque que la vino Pantoja aquí. ha venido, No, porque la Paloma San Basilio. Paloma San Basilio. Esa la trajo Juan Jiménez Resulta ahí que al los corral del los empresarios que cogieron las verbenas, unas veces un tal Alemani que trabajaba en el Banco de España cuando tenía sucursal en Linares, ese hombre le gustaba eso y los veranos se dedicaba a organizar verbenas. Y luego el de la piscina Benidorm de Linares. Ahí Tomás sí llevó Villén, a Julio Iglesias, ¿eh? Tomás Villén, ahí sí lo llevó, pero claro, el aforo no era lo mismo. Porque claro, esa gente tiene un caché que hay que sacarlo de donde sea. Pero las verbenas con manteles, las mujeres iban arregladas con sus ropas largas, con trajes de fiesta. Los señores con su corbata y sus cosas y su traje y sus... Bueno, ¿no? había verbenas que eran mucho más delicadas ¿cómo se llama este pueblo de la sierra? No me acuerdo ahora mismo. Es raro que tú no te acuerdes de algo, ¿eh? En un pueblo de aquí de la sierra, La Puerta de ya de Segura. la sierra, no, ya Puente por la de sierra, Génave. yendo por aquí por Cazorla. Ahí hay un pueblo que sin corbata no se podía entrar a la verbena. Bueno, pues estaba el truco de siempre, de que se metía uno con corbata, te la echabas por la valla, te la ponías. En el pueblo, y eso en entraba. Villacarrillo no ha pasado, ¿no? En Quesada. En Quesada. Eso en En Villacarrillo Quesada no ha había una pasado. verbena de muchísima categoría también. Pero digo que en Villacarrillo lo de la corbata eso nunca ha pasado, que tenías que entrar con corbata. No, eso no. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Lo que pasa es que si iba tu mujer o tu novia en aquellos años, que yo todavía estaba novio los primeros años, pues iba tu mujer, iba de fiesta, pues no iba a ir tú descamisado. Claro. Esa una cosa lleva a la otra, pues había que arreglarse. Bueno, ahora las cosas han cambiado, fíjate el ferial que ha hecho ahí Miralle, ¿eh? Ahí ya va la gente, todas las de con corbata y las de sin corbata, ahí los ha juntado a todos, ¿eh? Pues ya para que cada uno vaya como quiera. ¿A como ti te ha tiene que gustado? ¿A ser. ti te ha gustado ese ferial ese? ¿Tú que has sido de la Pues- comisión de fiesta? Hombre, creo que es una cosa que hacía falta, que era necesaria, fundamentalmente porque ya se estaba quedando muy asfixiado en las calles, el pueblo ha crecido en cuanto a lo que son las fiestas, que antiguamente Claro. las costumbres eran distintas. Ya, pero ahora parecía que venían Hoy ya la los fiesta, titiriteros a... la fiesta es el día antes de que salga el primer cuerno, ya está la gente en la calle. Claro. Y ya pues falta sitio para expansionarse, la cuestión como es. Entonces a ti tú lo has visto bien eso, ¿no? Yo lo he visto bien, de que lógicamente pues, habrá que completarlo, habrá que mejorarlo, porque una cosa tan deprisa... Escúchame, muy ya para terminar, susceptible ¿en tu de- partido tratan bien a los antiguos? Bueno, yo ni bien ni mal, yo voy allí, me reciben bien recibido siempre que voy, que como a misa, voy poco, Vas poco por el PP, muy poco. pero hombre... Bueno, pues ya uno se hace mayor y hay que dejar paso a las nuevas Pero aunque sea nada más generaciones. que para escuchar allí lo que dicen. Bueno, pues yo si alguna vez algo necesitan de mí, me preguntan, que lo hacen algunas veces, pues ¿Te preguntan? yo les digo lo que yo pienso. ¿Te y preguntan, ya está. Joaquín? Sí, ¿Sí? algunas cosas sí. ¿Quién te pregunta?
Pues el alcalde, por ejemplo. Mira, lleva y dice, Joaquín, te voy a pedir consejo. Y alguno más, de alguna cosa, y hablamos. Bueno, porque no se puede uno quedar en un rincón esperando que te doren la píldora, que todos van a hablar muy bien, y hay cosas donde puede haber disparidad de criterios. O sea, que tú un poco, cuando se acerca Miralles a ti o a tu figura, es para abrirle un poco los ojos, ¿eh? Decir, Paco, Que no, que eso de todos los halagos que te echan no te creas la mitad. No, hay que, yo siempre digo, y se lo digo a él y a cualquiera, hay que huir de los aduladores, Claro. porque eso es lo peor que puedes tener, porque además encima que te lo creas. Yo me acuerdo de un Eso político... eso es peligrosísimo, porque aquí todo lo estás haciendo bien, todo lo estás haciendo bien, pues no. Dime lo que estoy haciendo mal, Claro, que ese es el mejor favor que me puedes hacer. Eso que vas por la calle y la gente te pasa la mano por el lomo, los lomeros que le dicen. Bueno, no te he dicho tampoco, A ver, para que te interrumpa, no rápido podíamos que terminar. madre mía, hay que cortarse ya, Joaquín. Que fui también presidente provincial del Consejo de la Juventud. ¿Eso qué era? Pues eso existe. Es un organismo Consejo que de la existe. Juventud. El Consejo de la Juventud. ¿Tú? ¿A qué edad? Era uno, pues yo era muy joven, tendría 10 y no me había ido al servicio militar todavía. Pero eso se estaba hablando de la época Franco. Claro, pero estuve en ese consejo hasta que llegó la democracia, donde ya entraron a formar parte de aquel consejo las secciones juveniles de los partidos políticos. Las nuevas generaciones, Las nuevas generaciones, las juventudes socialistas. Juventud Socialista. Claro, claro. Bueno, pues aquí Joaquín le ha dicho al alcalde que le haga una residencia. Me lo apunto aquí. Tú lo dejas ahí porque, ¿y si se hiciera? Y sí. O sea, a lo mejor eso ya lo tenía hablado y amarrado ahí con el alcalde, y tú aquí nos estás diciendo como si fuera casualidad. No, ni nada amarrado. Bueno, eso es una cuestión que hay que gestionarlo. Hemos dejado la idea. Además, te voy a decir una cosa. Él ahora mismo tiene un aura en el partido importante por sus resultados en el pueblo. Y eso tiene que aprovecharlo. Y tiene al partido gobernando en la Junta de Andalucía. Y yo creo que los pueblos tienen que aprovechar esas cosas. Bueno, pues tomar nota. En el solar de la cooperativa del Pilar, pero eso lo han vendido. No. Eso hay que comprarlo todavía. Eso hay que comprarlo. Sí, es que ese solar vale billete. Eso vale billete. Y ahí la cooperativa no lo va a partir eso por cacho. Pero bueno, las cooperativas se pueden juntar Vale. todas y ser un poquito generosas también. Eso, si es para los... Hombre, al final los socios. Claro. Y que yo creo que, oye, hay fórmulas muy sencillas donde luego, No, por ejemplo, oye, se le le dice, dé prioridad. Cada socio del Pilar tiene Claro. asegurado una habitación. Claro, se le dé en la residencia. se le dé prioridad a que siempre que haya gente de los socios que quieran ir a esa residencia tengan algún tipo de... Y además, le vamos a llamar a la residencia Nuestra Señora del Pilar. Bueno, en el nombre luego que se pongan de acuerdo. A mí los nombres de los santos no me gustan mucho. Vale. Me pasa también como cuando se hace una inauguración y se pone una placa y resulta que luego hay obras que se empiezan en el año, digamos, 90, se inauguran en el 3000 y resulta que el que ha ido a blanquear... El alcalde que la ha inaugurado no tiene nada que ver. Que el que ha ido a blanquear ha hecho la obra. Y yo soy partidario en esos casos de que se puede poner una placa, pero donde se diga se inició tal fecha y se terminó tal fecha. Correcto. Y los curiosos de la historia, pues que investiguen. Claro, que le pregunten al cronista. Pues claro, le pregunten al cronista en esos tiempos quiénes gobernaban y qué es lo que hizo cada uno. Joaquín, que yo dejo la idea ahí, ¿eh? Solar de la cooperativa del Pilar, que grande, a 4 calles, ahí lo ha dicho el amigo Joaquín. Paco Miralles, ya estoy hablándole a Paco, una residencia grande ahí, para que tú y yo, tú más antes que yo, pero a mí me queda 0, ya para ir pidiendo habitación, ¿sabes? Allí una buena residencia con vista a la sierra, yo me pido habitación con vista a la sierra, ¿eh? Idea de Joaquín el Oso. Joaquín, un placer siempre hablar contigo. Igualmente. ¿La has pasado bien? Pues muy bien. Pues luego te viene otro día. Muy bien. Luego ya, pero otro día ya sí vengo pues con temas concretos, más concretos. Claro, ya vamos haciendo la lista. Sí, claro que se quedan cosas, hay que darles por como mínimo una pincelada. Joaquín el Oso, Joaquín García Rodríguez, es nuestro invitado de hoy en el Filaor y nosotros que volvemos mañana aquí a la misma hora. Venga, hasta luego, adiós. ¿Qué haces? Viendo el vídeo en el telefonillo. Anda, huevo. Es que el telefonillo. No, sí. ¿A cuánto grabáis los vídeos? Hombre. Lo menos a 1080. A 1080. Poco me parece. Está un tío bregando para sacar buenos planos para que cojan el móvil. 8 horas aquí metido entre editar y para que nos grabar. saquen el telefonillo. ¿Para qué?
Pero ¿por qué te pones ahí en el sofá viendo la tele allí? ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero será el de tu tele. El 36. En el 36. 36. Pon el canal Pero 36. espérate, 36. Claro. Dice, yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena Chiclana. No tenemos Claro. antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a Chiclana. Exacto. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo. Pon la tele en el sofá ahí, tomándote un cervezón, una. La tele que se ve a través de esa de Movistar, un poco vale. ¿Por Movistar no salimos? No, ¿No? todavía no. ¿No? Poco a No. poco, poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no ¿Qué? salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No, No. bueno, cuando hay, No. cuando hay un suceso. Algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca? Nosotros. El salseillo, ¿quién lo tiene? Cuando Nosotros. Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? ¿Quién? ¿Eh? ¿Ah? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? El Paco, el de todo. ¡Se ha matado Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Ni Sí. mira, esto. Ni este V las villas. Esto. Sí, el ¿Y esto para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toque. Que se vea esto. Y este V las villas, arriba. Eso. Hala. Eso. Venga, hombre.